Hola, bienvenido a ejercicios de cinemática 3. El primer ejercicio que yo te propongo es el siguiente, que no lo vamos a resolver por completo, más bien yo te voy a hacer un planteamiento, ya que el ejercicio es un poco largo, pero me parece interesante que sepas cómo se resuelve. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este gráfico de aquí, donde yo considero que el pájaro primero parte del tren de la izquierda hacia el tren de la derecha, y la distancia que lo separa inicialmente yo la llamo d sub s1. Y lo que vamos a hacer aquí es encontrar cuando el pájaro llega al tren de la derecha, que va a ocurrir, yo digo, en este punto rojo de aquí. Entonces el pájaro va a recorrer una distancia d sub p1 y el tren de la derecha una distancia d sub t1, y ambos sabemos que se van a demorar el mismo tiempo. Entonces lo que nosotros sabemos es que la suma de la distancia del pájaro más la distancia del tren tiene que ser igual a d sub s1. Y también sabemos por la fórmula de rapidez que la distancia del pájaro va a ser igual a la velocidad del pájaro por el tiempo 1, y la distancia del tren va a ser igual a la velocidad del tren por el tiempo 1. Entonces aquí ya podemos esto reemplazarlo en la ecuación anterior. Podemos despejar el tiempo 1 y nos da que el tiempo 1 va a ser igual a la distancia de sub s1 dividido para la suma de las dos rapideces. Y con esto ya podemos calcular a que ha sido igual este tiempo 1, que aquí nos da 1.108 horas. Muy importante siempre tener en cuenta en qué unidades estamos trabajando. Y ahora vamos a hacer un segundo gráfico, en el cual ya consideramos que el pájaro llegó al tren de la derecha y ahora se dirige al tren de la izquierda. Y el punto de encuentro ahora estaría acá. Y si te das cuenta, es la misma situación que teníamos antes, solo que con datos diferentes. Y aquí el detalle sería cómo calcular d sub s2. Y bueno, d sub s2 no sería nada más que d sub s1 menos la distancia que recorrieron ambos trenes. Entonces con esto nosotros ya tenemos que a qué sería igual d sub s2, y como repito es la misma situación de antes, podemos concluir directamente que el tiempo 2 va a ser igual al d sub s2 dividido para la suma de las rapideces, y con esto ya tenemos directamente a que sería igual t sub 2. Y bueno, de aquí en adelante solo tenemos que seguir repitiendo este proceso. Entonces para cuando el pájaro se encuentre otra vez en el tren de la izquierda y vaya al tren de la derecha, tendríamos que lo separa una distancia d sub s3, que va a ser igual a d sub s2 menos 2 veces la distancia del tren 2, que se calcula de la misma manera que calculamos en el primer ensayo, solo que esta vez considerando el tiempo 2, y tendríamos que el tiempo 3 sería igual a este d sub s3 dividido para la suma de las dos rapideces. Y así continuamos. Luego cuando otra vez vaya de derecha a izquierda tendríamos d sub s4 igual a d sub s3 menos 2 veces el d sub t3, y el tiempo 4 sería igual a este d sub s4 dividido para la suma de las rapideces. Y esto hasta cuándo tenemos que hacerlo. Pues tenemos que seguir haciendo hasta que la suma de todos los tiempos que tenemos nos dé un valor cercano o igual al tiempo de choque cuando los dos trenes ya colisionan. Este tiempo de choque se lo calcula realizando el mismo proceso que hicimos, y te debería dar que el tiempo de choque es igual a 1,5 horas. Y esto depende también de cuántos decimales ocupes en cada uno de tus cálculos. Entre más decimales ocupes vas a tener que hacer más ensayos, y entre menos decimales te salen menos ensayos. Entonces el literal A depende de cómo tú hayas aproximado. Y para el literal B lo único que tenemos que hacer es sumar las distancias sub P que tengamos. En este caso yo tengo 4, tú sumas ahí las que tengas. Y el siguiente ejercicio que te propongo es este de aquí, donde otro consejo que te doy es identificar a qué tipo de ejercicio pertenece. Como aquí nos está hablando de una aceleración constante, entonces se trata de MRV, y analicemos los datos que tenemos. Nos dice ahí que tenemos una velocidad, tenemos distancia, entonces podemos utilizar esta fórmula de aquí, la de velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Originalmente esta ecuación es aceleración por desplazamiento, pero como no hay inversión de movimiento, no hay ningún problema en usar distancia o desplazamiento, nos coincide.
Entonces de aquí solo tenemos que reemplazar los datos, despejar la aceleración y nos queda que la aceleración ha sido 36.000 kilómetros por hora al cuadrado. Otra vez las unidades muy importantes. Para finalizar este otro de acá, que también es súper fácil. Y bueno, para este de aquí ya no he hecho gráfica porque la gráfica sería una muy parecida a la anterior. Y si es que ejercicios full simples como estos puedes resolverlo sin necesidad de un gráfico, estás muy bien. Y si no, tranquilo, hazlo. Pero yo lo he hecho ya sin gráfica. Entonces aquí para el TERL A, analizando, otra vez tenemos una velocidad, tenemos una aceleración. Entonces podemos usar esta fórmula que nos dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces aquí reemplazamos los datos, como nos dice que parte del reposo la velocidad inicial siempre va a ser 0. Y luego ya despejando y metiendo la calculadora nos queda 3,06 por 10 a la 6 segundos. Una cantidad de tiempo muy grande. Y luego para el TERL B, como nos pide distancia, podemos usar esta ecuación de aquí, de la posición. Y como te he dicho, cuando no hay inversión de movimiento, desplazamiento y distancia coinciden. Entonces luego aquí ya nos quedaría que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, utilizando el dato que ya calculamos en el TERL anterior. Entonces solo lo reemplazamos y nos da como resultado 4,59 por 10 a la 13 metros. Si quieres pasarlo a kilómetros, simplemente te quedaría 4,59 por 10 a la 10 kilómetros, que igual sigue siendo un número bastante grande. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuídate.